Esta también es una clase complementaria al tema climático. Esto vendría a ser más variabilidad climática. En este video vamos a analizar dos fenómenos, dos causas de la variación climática que producen un impacto bastante importante en nuestra región. Estos fenómenos, hay otros más, pero estos son los más importantes. Estos son el Niño, que probablemente ya lo hayan oído mencionar en algún lado, el Niño de la Niña, y el otro es la oscilación antártica, que es menos conocido, pero tiene un impacto hasta más importante que en el clima local y regional que el Niño. Arranquemos con el Niño. El Niño eh, es un fenómeno que se da en el océano o en la cuenca pacífica tropical, que es una redistribución del calor del agua caliente en el agua fría que se da en esta cuenca, pero que tiene impactos en el clima alrededor de todo el mundo. Produce en algunas regiones y en épocas particulares, produce tiempo dependiendo si es niño o niña, es como en los dos extremos de una oscilación. Produce tiempo más frío, más cálido, más lluvioso o más seco. Y a veces el impacto es solamente en las precipitaciones, no tanto en la temperatura. Digamos, las relaciones que se establecen son estadísticas, digamos. Entonces se analiza el impacto a través de los años pasados y cómo fue impactando en diferentes parámetros meteorológicos locales a través del tiempo. Entonces, para empezar a entender qué pasa en el Pacífico, digamos, el agua en un cuerpo de agua se estratifica de acuerdo a su densidad. Y en definitiva lo que determina la densidad principalmente es la temperatura. Las aguas más frías son más densas, más pesadas. Las aguas más cálidas menos densas y menos pesadas. En el mar también juega un rol la salinidad, pero es secundario. Lo que principal que determina la estratificación vertical es la temperatura. Los cuerpos de agua por lo general están sometidos en la superficie a viento. El viento impone digamos, una tensión en la superficie de agua y hace que se redistribuya el agua superficial. Esto se experimenta por lo general eh, acá en la Patagonia. Digamos, la gente que se mete al lago quizá lo ha experimentado algunas veces, que digamos, los días sin viento y los días de mucho calor, mucha radiación, la capa de arriba del lago está más calentita. Y luego cuando hay viento, ese calor se redistribuye y digamos, imagínense que hay viento del oeste, va a quedar el agua caliente, va a quedar como si fuera un depósito de agua caliente en las costas que miran al oeste, ¿no? Acá un poco, no encontré un mejor gráfico, pero un poco es lo que se puede ver en este gráfico, donde tenemos un lago con una escala de temperatura y tenemos viento. Lo que va a hacer el viento es que el calor, el agua superficial, que está más caliente, se distribuya y quede, digamos, confinada en la costa contraria al viento. Entonces eso produce un gradiente de temperatura en la superficie de ese cuerpo de agua. Lo que sucede en el Pacífico es que tenemos en el Pacífico tropical, perdón, vientos del este. Entonces, eso hace que el agua más caliente se genere un depósito de agua más caliente hacia las costas eh, que están en el oeste del Pacífico. Este es un esquema de cómo sucede eso, ¿no? A medida que digamos, el viento mueve el agua superficial más cálida, pero también a medida que se mueve el agua se va calentando, entonces queda como este depósito de agua caliente. Eso es en condiciones normales. Ahora, la oscilación niño-niña se origina con anomalías en el viento del este. Esto en realidad acá aparece viento del oeste, pero en realidad son anomalías, son situaciones anómalas. Cuando el viento es más intenso que lo habitual, se da el efecto niña, o la fase niña de la oscilación, en el cual las aguas calientes
se confinan más hacia la costa oeste del Pacífico. Cuando los vientos del este se debilitan, es como que se produce una relajación de esa condición de equilibrio y las aguas calientes se desparraman más a lo largo del Pacífico. Entonces tenemos aguas más cálidas en toda lo que es la costa pacífica de América. ¿No? Acá tenemos otro esquema de cómo son estos dos fenómenos, ¿no? La niña, las condiciones normales más exacerbadas, digamos, y el niño cuando se relaja ese equilibrio y se desparrama el agua cálida hacia el Pacífico este. También hay un dato extra. Esta, este, esta tensión que produce la fuerza del viento sobre el agua hace que el nivel del mar sea un poco diferente, de unos centímetros, entre la costa oeste y este del Pacífico. Entonces, este es digamos, las condiciones del Pacífico se monitorean en muchas, digamos, se puede encontrar en muchas páginas web, digamos, diferentes herramientas con las que se monitorea el estado del Pacífico. Esta es una, quizá la más importante. Si ustedes buscan en el Google, ponen CPC NOAA. NOAA es como el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Y CPC es Climate Prediction Center. Entonces, acá en el niño, si ponen temperaturas, este es el monitoreo que se hace, ¿no? En realidad ahora estamos en condiciones neutrales y tiene, por lo general, esta pinta, las temperaturas del mar en el Pacífico tropical. Se puede ver que hay un gradiente de temperatura, está el agua más caliente en el oeste. Cuando son condiciones niño-niña, en realidad mirando la temperatura uno no se da cuenta. Lo que hay que mirar en realidad son las anomalías. Cuando se miran las anomalías ahí aparecen, digamos, estas son condiciones más cercanas a la neutralidad, pero cuando se desarrolla un niño o una niña se ve más mirando las anomalías de temperatura. Y las anomalías de temperatura tienen esta pinta. Cuando es niño se ve como una anomalía, una lengua de aguas más cálidas en el Pacífico Central y Este, y todo alrededor como anomalías más negativas. Y al contrario cuando son años niñas, se ve como toda esta lengua, pero de aguas más frías. Esto le llaman el patrón herradura porque supuestamente tiene una forma de herradura. Entonces localmente tiene un impacto en la distribución de las lluvias en la cuenca del Pacífico, porque las situaciones de más inestabilidad y de lluvias, más tipo tormenta tropical, se dan donde está ese pool de agua caliente, ¿no? Cuando tenemos niña, hay tormentas más frecuentes y más lluvias en lo que es digamos, Oceanía o el sudeste asiático, el norte de Australia. Y condiciones más secas en la costa pacífica de Sudamérica. En cambio, cuando tenemos años niños, se dan sequías digamos, en el sudeste asiático y en Oceanía. Hay incendios bastante extendidos en Australia también. Y hay condiciones más húmedas en esta zona del Pacífico y la costa de América. También, digamos, tiene un impacto, digamos, es un fenómeno oceánico, pero que repercute en la atmósfera. Porque, digamos, que haya una fuente de calor tan importante que cambie de posición en el Pacífico implica que cambia la dinámica de la atmósfera. La atmósfera tiene mucho menos inercia que el océano, mucho menos inercia térmica y mecánica, entonces se acopla rápidamente a lo que pasa en el océano. Y el niño fuerza una redistribución de las presiones atmosféricas, entre otras variables en la atmósfera. Entonces se puede ver un rasgo muy característico en la atmósfera. Hay anomalías muy contrastantes en la presión atmosférica entre entre el sudeste asiático y el Pacífico Central y Pacífico Este. Entonces, digamos, tanto con la presión atmosférica, con la temperatura del mar, se pueden armar índices, ¿no? Acá en el gráfico de abajo están los índices que se arman promediando la temperatura del mar en diferentes cajas, ¿no?
se llama índice niño 4, niño 3, niño 3,4. Se promedia la temperatura y se arman índices, con esos índices se monitorea y se hace estadística. Y también con este índice de acá es la diferencia de presión entre Darwin y Tahití. Tahití está acá y Darwin está por acá. Entonces la diferencia de presión entre estos dos puntos se puede armar este índice que sirve también para monitoreo y para estadística, ¿no? Acá tenemos ejemplos de esto es monitoreo. Acá tenemos diferentes índices y cómo evolucionaron, cómo vienen evolucionando desde mayo, desde hace un año, digamos, ¿no? Los diferentes índices donde ahora son condiciones niño débil, en realidad más cerca de, porque hay umbrales para los cuales se define un año niño. Ahora estaríamos en condiciones más cerca de la neutralidad. Y también se archivan esos datos y se hacen estadísticas. Pero bueno, eso es una parte de la... Lo que pasa en la cuenca del Pacífico es una parte de las consecuencias del niño. Tiene impacto en muchos lugares mucho más alejados de la cuenca del Pacífico. Entonces, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, la respuesta es que lo que sucede en el Pacífico, digamos, esa fuente de calor que se desplaza oscilando con el niño y la niña, tiene impactos muy fuertes en la dinámica de la atmósfera. La manera que tiene la atmósfera de transmitir esa señal desde la zona del Pacífico ecuatorial a otras latitudes es a través de una propagación de ondas, que son ondas estacionarias, que se dan porque hay una fuente de calor en un lugar en el trópico. Para que tengan un ejemplo de ondas estacionarias que son una, digamos, si se quiere parecidas, se llaman ondas de gravedad, es cuando tenemos un río y un obstáculo, se genera toda una serie de oscilaciones que son estacionarias, que cada una de estas oscilaciones, o sea, no viajan en el medio, se mantienen estacionarias en el medio donde se producen. Entonces, es para que tengan una idea de qué tipo de fenómeno estamos hablando. Otro tipo de ondas estacionarias son las ondas de montaña, ¿no? Esas nubes tipo eh, rollo que se establecen a veces en ciertas condiciones en forma paralela a las cordilleras. También son ondas que no se propagan, digamos. Esta onda que se establece, digamos, se manifiesta como una sucesión de altas y bajas presiones atmosféricas. Entonces, en nuestra región, digamos, cómo se propaga en condiciones niños, esa onda que se propaga desde el Pacífico implica que se establece una alta presión al oeste de la península antártica. Entonces, ¿por qué impacta nuestro clima? Porque si nosotros tenemos, por lo general, en nuestra región llegan estas tormentas que vienen del Pacífico. Ahora, si aparece una alta presión en esta parte, al oeste de la península antártica, lo que va a hacer es desviar estas tormentas, las desvía hacia el norte, en años niño. Esto sucede en años niño y en primavera en particular, digamos, fines de primavera, principios de verano. Entonces, al establecerse una alta presión acá, se dice que bloquea estas tormentas del oeste y las envía más al norte. Entonces pasan con más frecuencia por nuestras latitudes y descargan más precipitación. Eh, Acá tenemos algunos análisis hechos por algunos diferentes trabajos en los cuales se ve esta sucesión de, de presión atmosférica de diferentes signos, alta presión, baja presión, alta presión, que se propaga desde el Pacífico ecuatorial. Donde se ve que siempre aparece esta alta presión al oeste del pasaje de Drake. El pasaje de Drake es este pasaje marítimo entre Tierra del Fuego y la península antártica. Entonces, bueno, ¿qué impacto tiene en el clima de nuestra región? El impacto es, fíjense, acá tenemos precipitación. Esto es un análisis, digamos, estadístico. Tenemos verano, otoño, invierno y primavera. Tenemos precipitación, una regresión de la precipitación con el índice del niño y temperatura. Se puede ver que, digamos, si nos circunscribimos a nuestra región, que hay un impacto digamos, en la lluvia en la zona de la Mesopotamia, más que nada en verano, otoño y primavera. Y en nuestra región de Patagonia Norte, el impacto es más, digamos,
se ve más en la primavera y es en Patagonia Norte. Yo no sabría si esto, digamos, en la Patagonia extraandina es tan así porque hay pocas estaciones meteorológicas, pero el Niño en nuestra región tiene un impacto en la primavera, eh, en las precipitaciones. En la temperatura, bueno, no se ve un impacto tan grande en la Patagonia, digamos. Sí, bueno, en lo que es las zonas más tropicales y subtropicales. Entonces, digamos, como es un fenómeno de lenta evolución, como es, fíjense que acá, cuando veíamos estas anomalías, digamos, digamos, arranca el análisis en enero, febrero, hasta ahora. Eh, o sea que es una evolución lenta porque justamente el océano tiene mucha inercia. Entonces la evolución de estas oscilaciones es lenta en el tiempo. Entonces esto a la vez permite que se puedan hacer pronósticos, digamos, como es algo que no es tan variable, tan volátil, se pueden hacer pronósticos. Estos, por ejemplo, son pronósticos trimestrales que se hacen hasta el fin de año, ¿no? En el cual son probabilísticos, porque no se, tampoco se puede tener una certeza total de qué es de cómo va a evolucionar el fenómeno. Pero en este caso, para este año se está pronosticando para fin de año que hay mayores posibilidades de condiciones neutrales y luego de las condiciones neutrales lo que le sigue en probabilidad sería un evento niño. Y bueno, acá hay otros pronósticos también, ¿no? Como que la mayoría de los pronósticos, este es un índice niño y estos pronósticos, digamos, ahora partimos de unas condiciones niño débiles y digamos, si bien tienen dispersión los pronósticos, como que la media de los pronósticos está dando condiciones neutrales.